Buenas noches, en este video vamos a dar información acerca de los coliformes. Vamos a dar acerca de cuáles son sus características morfológicas, dónde está ubicado, cuáles son sus partes. Bueno, que voy a empezar diciendo cuáles son, que las bacterias coliformes se utilizan frecuentemente como indicador bacteriano de la calidad sanitaria de los alimentos y el agua. Se define como bacteria gram negativa, con forma de bastón, no formadoras de esporas, que pueden fermentar la lactosa con producción de ácido y gas cuando se las incuba a 35 a 37 grados centígrados. Los coliformes pueden encontrarse en ambientes acuáticos, suelo y vegetación, además de estar presentes en grandes cantidades en las heces de los animales de sangre caliente. Eh, Aunque en general los coliformes en sí no causan enfermedades graves, son fáciles de cultivar y su presencia sirve para indicar la posible presencia de otros organismos patógenos de origen fecal. Dichos patógenos pueden ser bacterias, virus o protozoos y una larga serie de parásitos pluricelulares. Las bacterias coliformes no deben estar presentes en sistemas de abastecimiento, almacenamiento y distribución del agua. Y si así ocurriese, es indicio de que el tratamiento fue inadecuado o que se produjo contaminación posterior. Se ha demostrado que la especie Enterobacter y Klebsiella colonizan con frecuencia las superficies interiores de las cañerías de agua y tanques de almacenamiento, y crecen formando una biopelícula cuando las condiciones son favorables. Es decir, presencia de nutrientes, temperaturas cálidas, bajas concentraciones de desinfectantes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la estructura de esta bacteria, de este coliforme. Este coliforme tiene una cápsula que envuelve en general. También tiene una pared celular. También tiene ribosomas, mesosomas y plásmidos, que se encargan de los funcionamientos dentro de esta bacteria. Un flagelo que le ayuda a poder moverse, un citoplasma, que es donde se encuentran los ribosomas, mesosomas y plásmidos, y una membrana celular. Continuando, bacterias que integran el grupo de coliformes. De entre ellas está la Escherichia, la Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Vamos a hablar un poco acerca de estas bacterias. Eh, la, a ver, la Escherichia coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de coli no causan problemas, pero algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos causa la diarrea del viajero. El peor tipo de coli causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Esto en general ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunitarios debilitados. Se puede adquirir infecciones por E. coli al consumir alimentos que contienen bacterias. Los síntomas pueden incluir como primero a náuseas o vómitos, seguido de fuertes cólicos abdominales, diarrea líquida o con mucha sangre, cansancio y por último fiebre. Para evitar la intoxicación por alimentos y prevenir infecciones, se debe manipular la comida con seguridad. Cocinar bien las carnes, lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas o cocinarlas.
y evitar la leche y los jugos sin pasteurizar. Las infecciones también se pueden adquirir al tragar agua en una piscina contaminada con desechos humanos. Ah, La Klebsiella o Enterobacter y Serratia son bacterias gram-negativas estrechamente relacionadas entre sí, que en algunos casos provocan infecciones en las vías urinarias o el aparato respiratorio, en pacientes que se encuentran en hospitales o en centros sanitarios de larga estancia. Estas bacterias pueden infectar los sistemas urinarios o respiratorios. Los catéteres intravenosos utilizados para la administración de medicamentos o de líquidos, las quemaduras, las heridas causadas durante las intervenciones quirúrgicas o el torrente sanguíneo. La identificación de bacterias en una muestra de sangre de tejido infectado confirma el diagnóstico. Las infecciones causadas por las tres bacterias se tratan con antibióticos administrados por vía intravenosa. Las bacterias Klebsiella y la bacteria Enterobacter, eh, Enterobacter y Serratia residen en el intestino de muchas personas sanas, causando raras veces infección. La infección con dicha bacteria suele adquirir en hospitales y centros de atención a lo largo plazo. Por lo general se produce en personas cuya residencia en la infección está debilitada y o llevan un dispositivo médico como catéteres, drenajes y tubos de vías respiratorias en su cuerpo. Estas bacterias pueden infectar distintas zonas del cuerpo, como las vías urinarias o respiratorias, los catéteres introducidos en venas, quemaduras, heridas sufridas durante intervención quirúrgica, torrente sanguíneo. Con muy poca frecuencia, la bacteria Klebsiella causa neumonía en las personas que viven fuera de un centro sanitario, por lo general en personas con un trastorno por consumo de alcohol, personas mayores, diabéticas o personas con el sistema inmunológico debilitado. Normalmente esta infección grave causa tos acompañada de esputos pegajosos de color marrón oscuro o rojo oscuro y acúmulos de pus en el pulmón o en la membrana, entre otros los pulmones y la pared torácica. Los médicos sospechan que estas infecciones en personas con alto riesgo de contraerlas con quienes viven en un centro sanitario de larga estancia o en la zona donde se produjo un brote. Para confirmar el diagnóstico, los médicos toman una muestra de esputo, secreciones pulmonares, sangre, orina o tejidos infectados. La muestra se tiñe con tinción de Gram. Se cultiva y se examina al microscopio. Estas bacterias pueden identificarse con facilidad. Tratamiento. Son antibióticos administrados por vía intravenosa. Las infecciones causadas por cualquiera de estas tres bacterias se tratan con antibióticos administrados por vía intravenosa. Los antibióticos son cefalosporinas, cefapina, carbapenémicos, fluoroquinolas, piperas o aminoglucósidos. Sin embargo, a veces estas bacterias son resistentes a muchos antibióticos, por lo que los médicos indican pruebas de sensibilidad. Si una infección por cualquiera de estas tres bacterias se contrae en un centro sanitario, puede ser difícil de tratar, porque las bacterias adquiridas en las instalaciones de tipo suelen ser resistentes a muchos antibióticos. Continuando, quisiera hablar de los coliformes totales y termotolerantes. Los coliformes totales
Empezaremos con los coliformes totales. Las bacterias coliformes son de origen fecal, por lo que se hizo necesario desarrollar pruebas para diferenciar los efectos de emplearlos como indicadores de contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los coliformes totales, que comprenden una totalidad del grupo, y los coliformes fecales, aquellos de origen intestinal. Desde un punto de vista de salud pública, esta diferenciación es importante puesto que permite asegurar con alto grado de certeza la contaminación que presenta el agua es de origen fecal. Los coliformes termotolerantes. Las bacterias coliformes termotolerantes forman parte del total del grupo coliforme. Son definidas como bacilos gram negativos, no espolurados, que fermentan la lactosa con producción de ácidos y gas dentro de alrededor de 24 horas. La mayor especie del grupo de coliformes fecales es la Escherichia coli. La presencia de coliformes en el suministro de agua es un indicio que el suministro de agua puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo. Escherichia coli. El aislamiento de esta bacteria en el agua da alto grado de certeza de contaminación de origen fecal. Alrededor del 99% no es absoluta porque se ha aislado cepas de Escherichia coli que no tienen origen fecal, pero es un grado de certeza que más razonable para certificar contaminación con ese origen. Sin embargo, el aislamiento de este microorganismo no permite distinguir la contaminación proviene de excretas humanas o animales, lo cual puede ser importante, puesto que la contaminación que se desea habitualmente controlar es la de origen humano. Esto significa menospreciar la de origen animal, especialmente dada la existencia de zoonosis, enfermedades que son comunes en el hombre y animales que también pueden transmitir por el agua. Contaminación fecal animal. La Escherichia coli de origen animal y la de origen humano son idénticas. Sin embargo, algunos investigadores han encontrado que las bacterias del género Rhodococcus se asocian solamente a la contaminación fecal por animales. De los 2.500 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a adecuadas condiciones de saneamiento, más de un tercio vive en la India. Casi el 69% de la población de dicho país practica la defecación al aire y, de acuerdo a estimaciones, alrededor de 212.000 niños menores de 5 años mueren anualmente a causa de diarrea. Se ha planteado la interrogante de si construir más retretes detiene la propagación de enfermedades relacionadas con la falta de cuidado de salud, razón para que los programas gubernamentales indios de saneamiento se han centrado en la construcción de letrinas. Un estudio evaluó la campaña de saneamiento total del gobierno indio en Odisha, contando con la participación de más de 50.000 personas en 1.000 aldeas. Durante el periodo de estudio, la cantidad de letrinas en las aldeas intervenidas aumentó de 9% a 63%. Los resultados demuestran que este aumento no impidió la incidencia de diarrea en los beneficiarios, ni redujo las enfermedades. Por otro lado, la construcción de letrinas en sí misma permite lograr el cambio de comportamiento asociado a la defecación al aire libre, ya que de hecho varios lugares que cuentan con retretes han mantenido dicha práctica. Escherichia coli y bacterias coliformes termotolerantes. Las bacterias del grupo de los coliformes totales, que son capaces de fermentar lactosa a 45 grados
Se reconocen como coliformes termotolerantes en la mayoría de las aguas. El género predominante es Escherichia, pero algunos tipos de bacterias de género Citrobacter, Clibacella, Enterobacter también son termotolerantes. Escherichia coli se puede distinguir de los demás coliformes termotolerantes por su capacidad para producir indol y a partir del triptófano o por la producción de la enzima beta-glucuronidasa. La Escherichia coli está presente en concentraciones muy grandes en las heces humanas y animales y raramente se encuentra en ausencia de contaminación fecal, aunque hay indicios de que pueda crecer en los suelos tropicales. Entre las especies de coliformes termotolerantes, además de Escherichia coli, puede haber microorganismos ambientales. Para continuar la exposición y dar más información acerca de los coliformes, le voy a dar el siguiente paso a mi compañera Tani. Bueno, continuando con los coliformes e higiene de los alimentos. En la higiene de los alimentos, la cuantificación o detección por métodos de ensayos dependerá de la exigencia sanitaria de cada país. Así, en algunos no se consideran indicadores de contaminación fecal, sino solamente indicadores de calidad. Y en otros es un indicador de inocuidad estricto. Los coliformes totales se usan para evaluar la calidad de la leche pasteurizada, leche en polvo, helados, pastas frescas, fórmulas para lactantes, fideos y cereales para el desayuno. Los coliformes fecales se usan para evaluar los mariscos frescos. Los coliformes se usan como indicador de higiene en quesos frescos, quesillos, cereales, masas con rellenos, alimentos infantiles, cecinas cocidas, verduras frescas, pescados y mariscos sujetos a las normas sanitarias del país donde se comercializa el alimento. No obstante lo anterior, se ha reevaluado mucho la información que aporta el análisis dentro de la seguridad alimentaria, puesto que son eliminados de manera relativamente fácil en la etapa de sanitización de alimentos, mientras muchos patógenos pueden resistir dosis de cloro de varios órdenes de magnitud. A continuación les voy a hablar también sobre los coliformes y aguas hervidas. La prueba de coliformes totales y fecales también se utiliza de manera complementaria para determinar la calidad bacteriológica de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas hervidas. Los indicadores microbiológicos dentro del denominado monitoreo de cumplimiento ha sido fuertemente revaluado en los últimos años. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con los coliformes en la salud. Bueno, como se mencionó anteriormente, beber agua que está contaminada con bacterias coliformes no siempre causa enfermedades. La mayoría de estas bacterias son inofensivas para los humanos. Si hay bacterias que causan enfermedades, los síntomas más comunes son malestar gastrointestinal y síntomas generalmente similares a los de la gripe, como fiebre, calambres abdominales y diarrea. Los síntomas son más probables en los niños y en los ancianos del hogar. En algunos casos, los residentes del hogar adquieren inmunidad a las bacterias transmitidas por el agua, que son comunes en el agua que beben. En este caso, los visitantes del hogar que no hayan adquirido inmunidad pueden enfermarse después de beber el agua. Dado que los síntomas de beber agua con bacterias coliformes son comunes a muchas enfermedades humanas, es difícil saber que el agua es la fuente del problema sin que ésta se analice. La siguiente, por favor.
¿Qué tan comunes son las bacterias coliformes? Mm, Bueno, las bacterias coliformes son uno de los problemas de contaminación del agua más comunes en los sistemas de aguas privados en Pensilvania y en Estados Unidos. Una encuesta en el año 2006 de 450 pozos privados encontrados bacterias coliformes en un aproximado del 35% de bacterias y aproximadamente el 15% en los pozos privados. Las bacterias coliformes son mucho más comunes en manantiales y pozos poco profundos en comparación con pozos más profundos, porque las bacterias son filtradas naturalmente por el suelo y la roca a medida que el agua superficial se infiltra en el suelo. Los pozos más profundos aún pueden estar contaminados por bacterias coliformes. Si se destruyen incorrectamente al permitir que el agua superficial fluya a lo largo del revestimiento del pozo directamente hacia las aguas subterráneas profundas, o si los usos de la tierra cercanos están causando la contaminación del agua subterránea profunda. La siguiente, por favor. Eliminación de los coliformes. Los coliformes fecales son organismos mesofilóficos cuyo crecimiento óptico se encuentra entre 25 y 40 grados centígrados. A temperaturas menores de 20 grados centígrados se hallan en estado de latencia y a temperaturas mayores de 50 mueren. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias por la atención prestada.